¿Cuántas veces has sentido que estás solo en medio de la tormenta? ¿Has mirado a tu alrededor buscando una señal, un abrazo, una voz que te diga, todo estará bien, y no has encontrado nada? ¿Te has preguntado si Dios realmente está contigo cuando más lo necesitas, cuando el miedo te paraliza y el desánimo te susurra que te rindas? ¿Y si te dijera que el miedo que sientes hoy es una cortina de humo para ocultarte una verdad poderosa, una presencia real, constante e inquebrantable a tu lado? ¿Y si te dijera que Dios no solo está contigo, sino que camina delante de ti, peleando batallas invisibles que ni siquiera imaginas, preparando el terreno donde tus pies aún no han pisado, secando tus lágrimas, incluso antes de que caigan? Porque este mensaje no es una casualidad, no es un video más, es una palabra viva, es el susurro del Espíritu Santo buscando llegar a tu corazón para que recuerdes algo que tu alma ya sabe. No estás solo. Hoy vas a descubrir que detrás del miedo hay una promesa, que cuando te sientes más débil es cuando Dios está más cerca, que el desánimo no es el final del camino, sino el umbral de un nuevo comienzo. Hay un secreto que los grandes hombres y mujeres de fe han aprendido, un secreto que cambia la forma en la que enfrentamos los valles de sombra y dolor. Y ese secreto está escondido en las Escrituras, esperando que lo descubras. Durante este video vamos a caminar juntos por una serie de enseñanzas profundas, reveladoras, que no solo te van a consolar, te van a transformar. Vamos a explorar historias bíblicas, palabras eternas y momentos de fe que te van a mostrar cómo, aún en tus peores días, Dios está obrando en silencio. Porque cuando no puedes sentirlo, Él está actuando. Cuando no puedes verlo, Él está más presente que nunca. Y si te quedas conmigo hasta el final, entenderás no solo por qué no debes temer, sino cómo vivir con valentía, con propósito, con la certeza de que hay una fuerza sobrenatural guiando tus pasos. Pero antes de empezar, quiero que participes. Deja en los comentarios esta frase de fe: Dios está conmigo y no temeré. Escríbelo como una declaración, como un acto de guerra espiritual, como una semilla que plantas en este momento para que florezca en tu interior. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, te animo a darle me gusta a este video y suscribirte al canal. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo, estarás permitiendo que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando una palabra del cielo. Muchos no tienen una iglesia cerca, muchos están solos, y este canal se convierte para ellos en un refugio espiritual. Tú puedes ser parte de eso. Puedes ser luz para otros, así que comenta con fe: paz en Cristo, antes de que empecemos. Esa frase es nuestra forma de decirle al mundo espiritual que estamos listos, que creemos, y que el enemigo no tiene lugar aquí. Y escucha esto con atención. La penúltima enseñanza del día de hoy contiene una llave espiritual que podría ser la respuesta que llevas tiempo esperando. No te desconectes, no te distraigas. Este no es solo un video, es un viaje de fe que empieza ahora. Así que abre tu corazón y prepárate. Vamos a comenzar con el estudio. El llamado de Moisés. Cuando el miedo se encuentra con la misión, imagínate estar en el desierto, lejos de todo, huyendo de tu pasado, sintiéndote incapaz, pequeño, inadecuado. Y de repente ver una zarza ardiendo que no se consume. Escuchar una voz desde el fuego que te llama por tu nombre y te da una misión que parece imposible. Así comenzó la historia de Moisés en Éxodo 3, y así comienza también muchas veces la historia de quienes hoy me escuchan. Personas que han sido llamadas por Dios, pero que dudan por miedo, por desánimo, por sentirse insuficientes. Moisés no era valiente, no era un líder fuerte al principio. Él mismo le dijo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que no eres suficiente? Esa es la mentira más común del enemigo. Hacerte creer que tus debilidades son un obstáculo para los planes de Dios.
Pero aquí viene lo más poderoso. Dios no le respondió con una lista de sus cualidades o logros. No le dijo, sí puedes. Por lo fuerte que era, le dijo, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esa es la clave. No se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que Dios puede hacer contigo a través de ti y a pesar de ti. El miedo de Moisés era real. Él sabía que volver a Egipto era volver a un lugar de dolor, de fracaso, de pasado oscuro. ¿Y tú? ¿A qué Egipto temes regresar? ¿Cuál es esa situación que Dios te está llamando a enfrentar, pero que tú evitas por miedo? La historia de Moisés nos enseña que el miedo no es una señal de debilidad espiritual. Es humano. Lo importante no es que tengas miedo, sino que sepas que Dios está contigo en medio del miedo. Él no espera que camines solo. Él no necesita que seas perfecto. Solo necesita que digas sí. Cuando Moisés obedeció, comenzaron los milagros, las plagas, la liberación, el paso por el Mar Rojo. Pero todo eso empezó con un hombre temeroso que decidió confiar. Y hoy tú estás en el mismo punto. Tal vez sientes que el llamado es demasiado grande o que el valle es demasiado profundo. Pero lo que marcó la diferencia en Moisés no fue su valentía natural, sino su fe en la compañía de Dios. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has dejado de avanzar por pensar que no podías? ¿Cuántas bendiciones quedaron detenidas porque el miedo te convenció de retroceder? Dios no te necesita fuerte, te necesita disponible y te recuerda hoy como a Moisés, yo estaré contigo. No te rindas, no huyas, no te sabotees con pensamientos de incapacidad. Hay una zarza ardiendo frente a ti, hay un llamado claro. Hay una voz celestial que conoce tu nombre y que te dice, tú eres el elegido para esto. Moisés fue uno de los hombres más poderosos de la historia bíblica, no por lo que era, sino por quien lo acompañaba. Y ese mismo Dios que lo llamó en el desierto es el que te está hablando ahora a través de este video. Así que vuelve a levantar la mirada. No estás solo. Dios está contigo. Y cuando Él está contigo, no hay faraón que pueda detenerte, no hay mar que no se abra, no hay desierto que no puedas cruzar. Y si esto te está hablando, quédate conmigo. Lo que sigue es aún más profundo. Josué, el reemplazo con temor, pero con promesa divina. Después de la muerte de Moisés, el liderazgo recayó en Josué. Imagina ese peso, tomar la responsabilidad de guiar a todo un pueblo a la tierra prometida. Seguir los pasos de uno de los líderes más emblemáticos de la historia de Israel. Josué no era un improvisado, pero tampoco era invencible. Y en el primer capítulo del libro que lleva su nombre, vemos repetidas veces una instrucción que no se da a alguien que está confiado, sino a alguien que está temeroso. Esfuérzate y sé valiente. Dios no se lo dice una vez, se lo repite como si supiera que dentro de Josué había inseguridad, y probablemente también dentro de ti. Porque a veces creemos que el miedo es falta de fe, cuando en realidad puede ser una señal de que estamos frente a algo tan grande que solo Dios puede darnos la fuerza para avanzar. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Qué declaración tan poderosa! Pero fíjate, no dice, serás valiente cuando no tengas miedo, sino esfuérzate y sé valiente en medio del temor. Porque la valentía, desde la perspectiva de Dios, no es ausencia de miedo, es obedecer a pesar de él. ¿Cuántas veces te has sentido como Josué, frente a una decisión grande, una etapa nueva, una carga inesperada? Tal vez estás enfrentando un nuevo comienzo, un trabajo diferente, una pérdida, una enfermedad, una reconciliación, un llamado ministerial, y en tu mente suena una sola pregunta. ¿Seré capaz? La respuesta, si dependiera solo de ti, sería no. Pero cuando Dios te acompaña, no importa cuán débil te sientas, Él te fortalece, Él te guía, Él te respalda. Josué no solo cruzó el Jordán, también vio caer murallas, conquistar ciudades, establecer promesas. Pero todo comenzó cuando creyó que lo que Dios le decía era más fuerte que lo que su miedo le susurraba. Hay murallas frente a ti también.
Hay enemigos, desafíos, tierras que conquistar en tu vida espiritual, emocional, familiar. Pero lo que determinará tu avance no es tu nivel de miedo, sino tu nivel de confianza en la presencia de Dios. Josué no fue recordado por sus temores, sino por su fidelidad. Y tú tampoco serás recordado por tus dudas si hoy decides obedecer. Puedes escuchar la voz de Dios diciéndote también a ti: no temas, yo estoy contigo. No es una frase vacía, es una garantía divina. Es la misma promesa que sostuvo a Josué en la batalla, la misma que sostiene tu alma cuando todo tiembla. No permitas que el miedo se convierta en el señor de tus decisiones. Permite que Dios sea quien marque tu camino. Así que hoy, donde estás, di en voz alta: me esfuerzo y soy valiente, porque Dios está conmigo. Escríbelo en los comentarios si esa es tu decisión. No estás solo y este canal está para caminar contigo. Aún queda mucho más que descubrir. Lo que viene a continuación puede darte una clave espiritual para vencer esa inseguridad que te paraliza. Elías en el desierto. Cuando el miedo hace temblar incluso a los fuertes, a veces pensamos que el miedo solo afecta a los débiles, que la ansiedad, la tristeza o el deseo de rendirse son señales de una fe pequeña o de una espiritualidad en crisis. Pero, ¿y si te dijera que incluso los más grandes siervos de Dios pasaron por noches oscuras del alma? ¿Y si te dijera que el mismo Elías, el profeta que desafió a los falsos dioses y llamó fuego del cielo, terminó bajo un arbusto deseando morir? Sí, eso está en la Biblia. En 1 Reyes 19, Elías huye al desierto. Jezabel, la reina, ha prometido matarlo. Y él, luego de una victoria poderosa sobre los profetas de Baal, cae en un pozo profundo de miedo y desesperación. Dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que después de una gran victoria, después de un momento espiritual alto, vino un bajón tan profundo que te dejaste caer en el suelo del alma y pensaste: ¿no puedo más? Entonces, estás más cerca de Elías de lo que crees. Pero aquí viene lo impactante. Dios no lo reprende, Dios no le grita, Dios no lo acusa de falta de fe. ¿Qué hace Dios? Le envía un ángel, lo alimenta, lo deja descansar. Y luego, cuando Elías está listo, lo llama otra vez a la montaña. Y allí no se le aparece en un terremoto ni en un fuego violento, sino en un silbo apacible y delicado. ¡Qué maravilla! En los días de miedo, Dios no grita, susurra, se acerca, te toca con ternura, porque Dios conoce tu corazón, conoce el desgaste, conoce tu historia, sabe cuántas batallas has librado y no te condena por temer, te abraza en medio del temor. Elías pensó que todo había terminado, que su vida ya no tenía sentido, que estaba solo, pero Dios le demostró que su historia no había terminado y que todavía había un propósito por cumplir. Y ahora, escucha esto, tampoco tu historia ha terminado. Quizás estás en el desierto, quizás estás bajo el arbusto, quizás tus oraciones han sonado más como suspiros que como gritos de victoria. Pero Dios ha enviado este mensaje para decirte: levántate y come porque largo camino te resta. Ese alimento no es solo pan físico, es la palabra, es este mensaje, es el consuelo que Dios está depositando en ti en este momento. Él quiere fortalecerte, quiere que descanses y luego quiere susurrarte su voluntad otra vez. No te desesperes si hoy sientes miedo. Recuerda que el mismo cielo que envió fuego en el monte también puede enviarte pan en el desierto. Dios está contigo, no porque lo merezcas, sino porque te ama. Y no porque seas fuerte, sino porque Él es tu fuerza. ¿Te identificas con Elías? ¿Has tenido días donde quisiste rendirte? No tengas vergüenza. Comenta ahora con fe: aunque tenga miedo, Dios me fortalece. Es una manera de declarar que no te quedas caído, que aceptas el pan espiritual, que escuchas el susurro y que te levantas para seguir. Y si crees que esto ha sido profundo, lo que sigue te hará ver tus circunstancias con nuevos ojos. La próxima enseñanza tiene el poder de abrir una puerta espiritual que tal vez nunca habías considerado.
Jesús en el huerto de Getsemaní. El miedo también tocó al Hijo de Dios. Hay un lugar en la Biblia que, si lo leemos con el corazón abierto, puede cambiarnos para siempre. No es un lugar de milagros, ni de multitudes, ni de palabras gloriosas. Es un lugar silencioso, oscuro, íntimo, un jardín en medio de la noche, Getsemaní. Y allí, en esa quietud cargada de tensión, está Jesús, no predicando, no sanando, no multiplicando pan. Está orando, luchando, temblando, sintiéndose abrumado hasta la muerte. En Mateo 26:38, Jesús les dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Puedes imaginarte eso? El Salvador del mundo, triste, aterrorizado, sudando sangre. Sí, el Hijo de Dios experimentó el miedo, un miedo profundo, real, humano, y lo enfrentó con lágrimas, con súplica, con entrega. Y eso nos cambia la perspectiva, porque si Jesús, el Hijo amado, el Santo, el Todopoderoso encarnado, tuvo una noche en la que clamó al Padre diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces tú también puedes tener tus noches así, y aún así seguir siendo amado por Dios. Jesús no negó su miedo, no lo escondió, lo llevó al Padre, lo expresó, y lo más hermoso, lo entregó. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está la clave espiritual. Jesús no fue libre del miedo por evitarlo, sino por atravesarlo en obediencia. No lo venció con fuerza humana, sino con una rendición total. Getsemaní nos enseña que el miedo no es pecado, que sentir angustia no es falta de fe, que a veces los más espirituales también tiemblan. Pero también nos enseña que hay victoria al otro lado del temor, si estamos dispuestos a decir: Señor, que se haga tu voluntad, aunque me duela. Y esa entrega, esa oración sincera, fue la que permitió que Jesús caminara hacia la cruz con firmeza. Porque cuando entregas tu miedo a Dios, Él te viste de propósito. Ya no caminas desde la emoción, caminas desde la misión. ¿Te das cuenta del poder de este momento? Si Jesús, siendo perfecto, pasó por ese valle emocional, tú siendo hijo amado por gracia, también puedes pasar por él y salir fortalecido. Hoy quizás estás viviendo tu Getsemaní, una noche oscura, un tiempo de decisiones, un momento en que todo dentro de ti dice: huye, pero tu alma susurra: obedece. Y yo estoy aquí para decirte: no estás solo. El mismo Dios que envió un ángel a fortalecer a Jesús, te fortalece a ti hoy a través de este mensaje. Hay un cielo abierto sobre tu lucha. Hay una paz que vendrá después del clamor. Y hay una gloria que te espera al otro lado del miedo. Comenta ahora con fe: aunque tema, confiaré en Dios. Escríbelo como una señal de que, como Jesús, tú también estás dispuesto a confiar, incluso si tus lágrimas no te dejan ver con claridad. Y prepárate, porque el próximo bloque es una revelación poderosa sobre cómo Dios responde en medio de tus tormentas emocionales. No es teoría, es vida real, es experiencia divina. El clamor de Jonás, cómo Dios responde en medio del abismo. ¿Has sentido alguna vez que estás en lo más profundo? Como si estuvieras encerrado en un lugar oscuro, sin salida, sin aire, sin esperanza. Así se sintió Jonás. Y es curioso que para hablarnos de miedo, desesperación y restauración, la palabra nos lleve a lo más profundo del mar. Jonás no solo desobedeció, no solo huyó. Jonás se desconectó, se aisló, se durmió en una barca mientras otros oraban. ¿Te ha pasado? Estás tan saturado emocionalmente que tu única reacción es apagar tu alma y desconectarte del mundo. Te aíslas, te escondes, ya no quieres hablar ni escuchar, solo deseas que todo pase, y ahí es donde comienza el milagro. Porque en lugar de dejar a Jonás morir en su desconexión, Dios lo permite descender aún más, no para castigarlo, sino para rescatarlo desde lo más profundo de su ser. La Biblia dice que el pez no fue un castigo, fue una cápsula de misericordia, un lugar de pausa, de reflexión, de reconexión con Dios. Desde el vientre del pez, Jonás ora. Sí, ora desde la oscuridad. Y en Jonás 2:2 declara: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió.
Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú oíste mi voz. Dios escucha incluso cuando sientes que estás en el Seol, en el infierno personal de tu mente. Aunque estés rodeado de oscuridad, aunque tu mundo parezca cerrado, Dios no necesita luz externa para encontrarte. Él es la luz que penetra la oscuridad. ¿Y qué hizo Dios cuando escuchó el clamor de Jonás? Le habló al pez. Sí, Dios le habló a la situación que lo tenía atrapado, y esa situación lo escupió en tierra firme. ¿Ves lo profundo de esto? Dios puede usar tu peor momento como plataforma para devolverte al propósito. Dios puede hablarle a lo que te aprisiona y ordenarle que te libere. Pero eso solo ocurre cuando, en medio del abismo, te atreves a clamar. A veces, nuestro miedo no es al dolor, sino al silencio. Pensamos, ¿y si clamo y no pasa nada? ¿Y si oro y Dios no responde? Pero Jonás es prueba de que Dios responde incluso desde el fondo del mar, incluso cuando te sientes indigno, incluso cuando tú mismo has causado el problema. Aquí hay una clave espiritual que quiero que te grabes. Dios no solo responde a los que están en la cima, sino a los que reconocen su necesidad desde el fondo. Tú no estás tan lejos como crees. No estás tan roto como para que Dios no pueda armarte de nuevo. No estás tan hundido como para que su gracia no te alcance. Hoy, si sientes que estás en el vientre del pez, sin dirección ni salida, haz como Jonás. Clama, arrepiéntete. Declara tu dependencia, porque quizás tu situación no sea tu fin, sino tu nueva oportunidad. Comenta con fe ahora mismo. Desde lo profundo clamo, y Dios me escucha. Hazlo como un acto profético, como una señal de que crees que aún en tu oscuridad, Dios sigue obrando. Y si te conmovió esta verdad, espera a ver lo que viene en el siguiente bloque. Porque vamos a hablar de cómo el miedo a veces se disfraza de lógica y cómo el Espíritu Santo quiere romper ese disfraz en tu vida. Cuando la lógica te sabotea, el miedo disfrazado de sensatez. A veces el miedo no grita, no se presenta como un monstruo oscuro ni como un temblor que paraliza. A veces el miedo se disfraza de lógica, de sensatez, de razonamiento humano. Y así es como el enemigo más sutil opera, no intentando asustarte, sino convenciéndote de que no debes avanzar porque no es prudente, porque no es sabio, porque no es el momento. ¿Te ha pasado? Tienes un deseo en tu corazón, una visión, un llamado de Dios, pero en tu mente comienzan los argumentos. Es muy tarde para empezar. No tienes los recursos. Nadie te va a apoyar. ¿Y si fallas? Y sin darte cuenta, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, sino por una mezcla de miedo y cálculo humano. Es en ese punto donde muchos pierden su milagro. ¿Recuerdas a los 12 espías que Moisés envió a Canaán? Todos vieron lo mismo, pero solo 2 dijeron, sí podemos. Los otros 10 usaron la lógica. Dijeron, la tierra es buena, sí, pero hay gigantes. Y nosotros parecemos langostas. Ellos no estaban mintiendo. Lo que decían era lógicamente cierto, pero espiritualmente equivocado. El problema no era su razonamiento, sino que olvidaron quién los había enviado, quién les había prometido la victoria y quién peleaba por ellos. Cambiaron la fe por un análisis, reemplazaron la confianza en Dios por una evaluación humana. Y así es como la lógica se vuelve una prisión para el alma. Porque te convence de que tu miedo es realista. Te hace creer que estás siendo sabio, cuando en realidad estás siendo paralizado por una visión limitada de lo que Dios puede hacer. Pero escucha esto con atención. La fe no ignora la realidad, la supera. La fe no cierra los ojos ante los gigantes, los enfrenta sabiendo que no pelea sola. La fe no necesita tener todo claro, solo necesita tener claro quién va adelante. ¿Te imaginas cuántas personas se han detenido justo antes de ver la tierra prometida simplemente porque la lógica les dijo que no era el momento? ¿Cuántos sueños han muerto por ser prudentes? ¿Cuántas promesas han quedado en el papel sin cumplirse por miedo disfrazado de sensatez? Dios no te llamó a vivir una vida que tenga sentido para el mundo.
te llamó a vivir por fe. Y la fe muchas veces será ilógica. Pedro se bajó de la barca cuando era ilógico. David enfrentó a Goliat sin armadura cuando era ilógico. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba cuando era completamente ilógico. ¿Por qué? Porque cuando el cielo habla, la lógica se arrodilla. Si hoy sientes que has estado justificando tu miedo con frases bonitas, con argumentos sabios, con cálculos, con excusas bien pensadas, Dios quiere revelarte que ese no es su plan para ti. Él no te dio un espíritu de cobardía ni de razonamiento humano limitado. Te dio espíritu de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Y esa lógica que hoy parece tu refugio puede estar siendo tu prisión. Rompe hoy ese velo. Declara, mi fe está por encima de mi lógica. Y si sentiste que esto habló directamente a tu corazón, prepárate, porque lo que viene en el siguiente bloque te va a mostrar cómo la presencia de Dios puede invadir el miedo más profundo y transformarlo en autoridad espiritual. La presencia que echa fuera el temor, el poder de Dios en medio del caos. Hay momentos en los que no hay palabras que consuelen, ni consejos que funcionen. Momentos en los que la mente corre sin freno, el corazón se acelera sin razón, y todo el cuerpo reacciona a un temor invisible, profundo, paralizante. ¿Te ha pasado? El miedo puede nublar la razón, deformar la percepción y hasta apagar la esperanza. Pero en medio de ese torbellino, hay algo que no solo calma, sino que transforma. La presencia de Dios no es una teoría, no es una idea bonita, es real, es tangible, es poderosa, es capaz de hacer lo que ningún método humano puede lograr. El salmista lo entendía en el Salmo 23. No dice que Dios lo saca del valle de sombra de muerte, dice algo más profundo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Esa es la clave. No se trata de no pasar por valles, sino de quién camina contigo dentro del valle. La presencia de Dios no siempre evita la tormenta, pero sí garantiza que el viento no podrá destruirte. Jesús mismo lo demostró. Cuando los discípulos estaban en medio del mar y una tormenta azotaba la barca, ellos temieron por su vida. El caos era real, el peligro era real, el miedo también. Pero Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar. No solo calmó la tormenta externa, sino que también confrontó la tormenta interna de sus discípulos con una pregunta que corta como espada. ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? En otras palabras, olvidaron quién está en la barca con ustedes. Y esa es la misma pregunta que el Espíritu Santo te hace hoy. ¿Olvidaste quién está contigo? La presencia de Dios no es solo un acompañamiento emocional, es una cobertura espiritual. Donde Él está, el miedo no puede quedarse. Mira lo que dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese amor perfecto tiene un nombre, Jesús. Cuando te sientas abrumado, en vez de buscar respuestas rápidas o distracciones vacías, entra en su presencia. Ora, adora. Quédate en silencio si es necesario, pero quédate con Él. Hay momentos donde no necesitas más información, sino más conexión. La ciencia puede explicarte los procesos del miedo, los terapeutas pueden darte herramientas para manejarlo, y eso está bien. Pero hay un nivel de libertad que solo se alcanza cuando lo sobrenatural invade lo emocional. Cuando la presencia del Altísimo te envuelve y sin entender cómo, la paz llega. Esa paz que no depende de las circunstancias, esa que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Y escucha bien esto, no importa cuán oscuro esté tu entorno, si su presencia está contigo, ya no estás en tinieblas, estás en transición hacia tu propósito. Así que, si esta palabra está removiendo algo en lo profundo de tu espíritu, no la ignores. Respóndele a Dios. Dile ahora mismo: Señor, no me sueltes, quédate en mi barca. Porque cuando Él está, el miedo pierde autoridad, del temor al testimonio. Cuando tu miedo se convierte en el escenario de la gloria de Dios, hay un momento en el que todo cambia.
No porque la situación externa se transforme, sino porque tú eres transformado desde dentro. Y es justo ahí, donde tu miedo más profundo, ese que alguna vez te paralizó, se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. ¿Lo has sentido alguna vez? Esa sensación de estar al borde, donde todo parece perder sentido, y de repente, algo sucede. No necesariamente un milagro visible, pero sí una certeza interna. Una convicción de que Dios está contigo y no te dejará caer. Hoy quiero hablarte de cómo Dios usa lo que te dio miedo para glorificarse en tu vida. No se trata de ignorar el temor, sino de transformarlo en adoración. Recordemos la historia de Gedeón en Jueces 6. Un joven lleno de inseguridades, escondido en un lagar, temeroso, débil, pero elegido. El ángel del Señor se le aparece y le dice: «El Señor está contigo, guerrero valiente». ¿Valiente, Gedeón? Él mismo respondió: «¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil y yo soy el menor». Eso es lo que el miedo hace, deforma nuestra identidad. Nos hace olvidar lo que Dios dice sobre nosotros. Pero escucha esto: Dios no llama a los fuertes, Él fortalece a los que llama. Gedeón no se convirtió en valiente antes de obedecer. Fue en el proceso. Fue mientras avanzaba que su miedo se transformó en testimonio. Y así también será contigo. ¿Sabías que Dios a veces permite que pases por una batalla no para destruirte, sino para manifestar su gloria a través de ti? En Juan 9, Jesús ve a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús responde: ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten, tu lucha no siempre es castigo, muchas veces es plataforma. Eso que hoy te da vergüenza, eso que escondes, eso que temes compartir, puede ser lo que Dios use para liberar a otros. Cuando tu historia es redimida, se convierte en arma espiritual. Y sé que has sentido el peso. Sé que el enemigo ha susurrado mentiras en tus oídos. No puedes más. Esto no va a cambiar. Dios se olvidó de ti. Pero escucha esta verdad que rompe cadenas. El mismo Dios que llamó a Gedeón, que caminó con Moisés, que levantó a Esther, que restauró a Pedro, está contigo hoy. Y si Él está contigo, no estás derrotado, estás en construcción. Tal vez tú no lo ves todavía, pero el cielo ya lo celebra, porque mientras tú solo ves miedo, Dios ya ve testimonio. Ve una historia que inspirará, que sanará, que revelará su amor a otros. Hoy quiero animarte a que tomes ese miedo que has cargado por tanto tiempo y lo pongas a los pies del Señor. Dile: Padre, usa mi historia. No quiero esconderme más. Que mi miedo se convierta en plataforma para tu gloria. Hazlo con sinceridad y prepárate, porque cuando uno se rinde así, el cielo responde. Comienzas a ver conexiones divinas, oportunidades inesperadas, fuerza sobrenatural. Lo que parecía imposible comienza a moverse. Y no olvides esto: el enemigo no teme a tu miedo, pero sí tiembla cuando decides adorar en medio de él, porque sabe que ahí nace un testimonio que impactará generaciones. La fe que florece en el desierto, como Dios te fortalece en la espera, en los silencios más largos, en los días que parecen no avanzar, en esas oraciones que haces con lágrimas y que parecen no tener respuesta. Ahí también está Dios. Y no solo está, sino que está trabajando profundamente en ti. Hay un tipo de fe que no nace en los milagros visibles, sino en el desierto invisible. Una fe que florece cuando todo lo que te sostenía desaparece y te queda solo una opción: confiar. ¿Te ha pasado? ¿Has estado en un momento donde ya no tienes fuerzas para seguir, donde tu alma está seca y tu corazón agobiado por tantas luchas? Ese lugar, aunque no lo parezca, puede ser tierra sagrada, porque el desierto no solo revela tu necesidad, también revela la fidelidad de Dios. Recordemos a Elías, ese gran profeta que había visto fuego caer del cielo, pero después de una gran victoria cayó en depresión, huyó, se escondió en una cueva, deseando incluso morir. ¿Y qué hizo Dios? No lo reprendió, no lo abandonó.
Le envió un ángel, le dio alimento y lo dejó descansar. Después le habló en un susurro. Ese susurro fue suficiente para levantar a Elías y recordarle que aún tenía propósito. Querido oyente, si tú estás en ese punto, si te sientes débil, vacío, olvidado, Dios no ha terminado contigo. Él está restaurando tu alma en lo oculto. Él te está preparando para algo mayor, porque hay una verdad que transforma la manera en que vemos nuestras pruebas. La fe no se demuestra en el milagro recibido, sino en la confianza mantenida mientras el milagro no llega. Y a veces, la fe más pura es aquella que dice: Señor, aunque no vea, te sigo. Señor, aunque no entienda, confío. Señor, aunque me duela, creo que estás obrando. Es esa fe la que derriba muros invisibles, la que rompe ciclos de ansiedad, la que activa promesas dormidas. Mira tu vida ahora. Tal vez piensas que estás estancado, pero el Espíritu Santo te dice hoy: estoy fortaleciéndote en lo profundo, estoy formando carácter, estoy haciéndote madurar. Y mientras tú esperas una solución rápida, Dios está construyendo una raíz sólida, porque lo que viene después requerirá más profundidad espiritual que nunca antes. Y Él no te quiere frágil, te quiere fuerte. En Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es pasividad, es preparación, es entrenamiento divino. Así que si estás en ese tiempo de espera, de incertidumbre, de no sé qué hacer, haz esto, adora. No esperes a ver el milagro para dar gracias, no esperes sentirte fuerte para alabar. Hazlo ahora, desde el desierto, desde tu cueva, desde tu noche oscura, porque en ese momento algo sucede en el mundo espiritual. Tus cadenas internas se rompen, tu perspectiva se eleva, tu corazón se alinea con el cielo. Y entonces un día, sin que lo notes, comenzarás a ver brotes verdes en ese desierto. No entenderás cómo, pero sabrás quién lo hizo. Dios, Dios que nunca te dejó, Dios que caminó contigo, Dios que transformó tu espera en testimonio. Ahora prepárate, porque el próximo bloque será el cierre más poderoso de todos. Una llamada a la acción, una celebración espiritual y un momento íntimo con el Señor que no te puedes perder. Si estás listo, escribe: estoy listo para el final. Has llegado hasta aquí. Y eso, querido oyente, no es cualquier cosa. En un mundo lleno de distracciones, voces vacías y contenido superficial, tú has elegido quedarte. Has decidido escuchar, meditar, profundizar en la palabra de Dios. Y por eso quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Eres especial, eres valiente y eres parte de los pocos que llegan hasta el final. Muy pocos tienen la paciencia, la fe y el compromiso de quedarse hasta el cierre de una reflexión como esta. Y eso habla mucho de ti. ¿Sabes qué significa? Que hay un llamado sobre tu vida, que no eres alguien común, que tú estás siendo preparado por Dios para cosas grandes. Y ahora quiero invitarte a hacer algo más. Escribe en los comentarios esta frase poderosa que hemos preparado solo para los que llegan hasta el final. Yo no me rindo, porque sé que Dios me está formando. Sí, esa será nuestra contraseña espiritual, nuestra señal secreta, la frase que marcará a los elegidos, a los que están caminando más allá del cansancio, de la duda y de las circunstancias. Quiero leer tu comentario, quiero saber que estuviste aquí, y quiero que el cielo lo vea también. Ahora, escúchame, con atención. Este video no puede quedar guardado solo para ti. Piensa por un momento. ¿Cuántas personas conoces que están sufriendo en silencio? ¿Cuántos hermanos en la fe están a punto de rendirse sin saber que Dios aún tiene un plan perfecto para ellos? Al compartir este mensaje, estás sembrando esperanza. Estás siendo un canal del reino. Estás haciendo lo que Jesús nos enseñó: dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame ser muy honesto contigo. Estás perdiéndote de un refugio espiritual, de una comunidad que ora, que aprende, que crece junta. Este canal es
mucho más que un contenido en YouTube. Es un ministerio, es una familia, es un altar virtual donde Dios está hablando. Si no estás suscrito, hazlo ahora. No por mí, hazlo por ti, hazlo por tu alma, hazlo por tu propósito. Y si ya estás suscrito, gloria a Dios. Me alegra saber que eres parte de los que están construyendo algo eterno. Tú eres la luz en la pantalla de alguien. Sí, cada vez que das like, comentas, compartes, estás tocando corazones que no conoces. Estás extendiendo la obra del reino. Ahora quiero que te tomes un momento. Cierra tus ojos. Deja que esta música que estás escuchando penetre en lo profundo de tu alma. No te vayas aún. Quédate un minuto más. Quédate en silencio, en comunión. Deja que el Espíritu Santo selle esta palabra en ti. Y mientras lo haces, di algo simple pero poderoso. Gracias, Señor. Gracias por estar conmigo en cada etapa. Gracias por formarme en el silencio. Gracias por amarme incluso cuando no me entiendo. Quédate ahí, no pauses, no cortes esta conexión sagrada. Este final es parte del proceso. Este momento también es Dios hablando. Y recuerda, la fe no se demuestra solo en lo que crees, sino en lo que haces con lo que has creído. Nos vemos en el próximo estudio. Y hasta entonces, paz en Cristo. Comenta, yo no me rindo porque sé que Dios me está formando. Compartamos esta luz.